en las casas, en las clínicas, en los hospitales enfermos. Te damos gracias, Señor, por todos los bienes recibidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y líbranos del mal. Y a ti, Virgencita, Madre hermosa, que intercedes ante nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito, otro vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y te pedimos de todo corazón por el profe para que le vaya bien en esta presentación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Hace 8 días entonces empezábamos el tema de los evangelistas, donde hicimos una breve introducción de lo que significa la palabra evangelio. Entonces, para los que no lograron conectarse y para los que se conectaron, pues como para rebobinar y de una vez entrar nuevamente en la materia. Recordándoles entonces que la palabra evangelio viene del latín evangeli y del griego evangelon, ¿sí? Y decíamos que el prefijo ev significa bien o bueno y angelon significa mensaje o anuncio, ¿cierto? Entonces decíamos que la palabra evangelio significa el anuncio de la buena noticia. Decíamos también que son 4 los agiógrafos o los autores de los evangelios, de los cuales 3 se denominan sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, por su similitud a la hora de escribir. Si bien no escriben de la misma manera, pero tienen un tinte parecido. Decíamos que entonces de los 3 evangelios sinópticos, el primero que se ha escrito es San Marcos. San Marcos, y de hecho pues hace 8 días leíamos la primera partecita, el primer capítulo del evangelio, y decíamos que el evangelio de San Marcos empieza diciendo comienzo de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Marcos inicia este camino por los evangelios. Luego decíamos que tanto Mateo como Lucas se han pegado de Marcos para también escribir su escrito, vale la redundancia, para escribir su libro. Y decíamos que Marcos se denomina como la fuente Q, porque es el centro de donde se desprenden los evangelios sinópticos. Y decíamos que San Juan es un evangelio solito, porque él es autónomo de su autoría, de su escrito. Y que él, en la parte litúrgica, entra en cualquier momento de la liturgia. Recuerden que también decíamos que a cada evangelista sinóptico se le denomina dentro de la liturgia un tiempo específico, que en la liturgia se denomina ciclos. Ciclo A, ciclo B y ciclo C para cada uno de los evangelistas. Ciclo A para San Mateo, ciclo B para San Marcos y ciclo C para San Juan, para San Lucas. Y les decía que San Juan entra en cada uno de estos ciclos en cualquier momento. De hecho, hemos venido escuchando todos estos últimos domingos todo el discurso de San Juan capítulo 6, denominado el discurso de la Eucaristía.
Decíamos también que la palabra evangelio, de ahí viene el término ángel, y decíamos que era el ángel el que anuncia la buena nueva, ¿cierto? Angelón en griego, ángel. Entonces es San Gabriel el que anuncia la buena nueva en el caso de el nacimiento de Jesús, en San Lucas y de una u otra manera en San Mateo. Ahora vamos entonces a mirar cada uno de los evangelistas, uno a uno. Vamos a empezar entonces con el primer evangelista, que es denominado San Marcos. San Marcos. ¿Cierto? San Marcos. Cuando hablamos del evangelista o cuando vamos a hablar del evangelista San Marcos, debemos de hacernos una pregunta, o más bien únicamente en este evangelista, sino en todos los evangelistas y en todos los escritores sagrados. La pregunta es, ¿cómo cada agiógrafo, y en este caso cada evangelista, cómo cada evangelista va a presentar la persona de Jesús? ¿Sí? ¿Cómo va a presentar la persona de Jesús? ¿Qué características tiene cada evangelista? ¿Por qué su manera de escribir o de hablar? ¿Por qué su denominación? ¿Por qué su tiempo? ¿Por qué su simbología? ¿Por qué su... ¿cómo me explico? Como a qué personajes o a qué público iba dirigido cada uno de los escritos. Entonces, por eso yo les decía, vamos a mirar este cuadrito que se les envió esta semana. Repito, ojalá todos los tengan impreso, lo tengan físico, para que empecemos como a irlo llenando de una manera paulatina, ¿cierto? Muy bien. San Marcos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que San Marcos no tuvo como contacto directo con la persona de Jesús. San Marcos era discípulo de uno de los discípulos, valga la redundancia, de Jesús. Hace 8 días yo se los dije. ¿De quién fue discípulo San Marcos? De Pedro. De Pedro, ¿cierto? San Marcos fue discípulo de Pedro. Vamos entonces a tomar el cuadro, ¿cierto? Los invito a que tomemos el cuadro que les di hace 8 días, bueno, que les comenté hace 8 días y que les compartí durante esta semana. Entonces, ahí en el primer cuadro dice entonces que San Marcos, entonces el autor, ¿qué sabemos del autor? Entonces, acerca del autor sabemos que fue discípulo de Pedro, ¿sí? Fue discípulo de Pedro. Y al hacer discípulo de Pedro, pues, él, creo yo, vámonos a imaginar, vamos a tratar de meternos en la realidad de cada uno de ellos, y yo creo que él al escuchar hablar a Pedro acerca de Jesús, se empezó como a inquietar. Se empezó como a hacerse un montón de cuestionamientos y un montón de preguntas y un montón como de averiguaciones de quién era en sí la persona de Jesús. Pedro tal vez hablaba de una manera muy apropiada por el contacto, por la cercanía que tuvo con la persona de Jesús. Cuando uno lee un libro, uno le debe preguntar al autor qué es lo que quiere, qué es lo que pretende. Por eso cuando un autor o alguien va a escribir algo, no debe pensar en sí. Debe pensar en quién. En el lector, ¿cierto? En el lector. Yo no estoy leyendo a Marcos como tal, yo estoy leyendo la persona de Jesús a través de, ¿sí? A través de. Y entonces Marcos o cualquier autor, en este caso agiógrafos, escritores sagrados,
pero si lo hablamos de cualquier tipo de literatura, el escritor debe pensar en el lector. Cuando yo leo, yo estoy haciendo un diálogo con el autor. Por eso uno debe preguntarle al autor, cuestionar al autor. Miren que uno como docente cuando pone lecturas, ¿qué dice? ¿Qué les puse la tarea yo hace 15 días a ustedes? Van a sacar la fenomenología de tal texto. Van a descubrir en la Dei Verbum que leyeron las ideas principales o que pretende la Dei Verbum con al hablar acerca de la palabra de Dios, era preguntarle. Eso es lo que uno debe hacer. ¿Qué dice Hechos? ¿Por qué este acontecimiento en Pablo? La tarea que hicimos para hace 8 días. ¿Por qué la declaración, la constitución dogmática de Verbum nos hace referencia acerca de la palabra esto? ¿Qué tiene que ver? Es preguntarle. Y a la medida que uno va preguntando, va adquiriendo la respuesta. Entonces Marcos, al caminar con Pedro, escuchaba hablar. ¿Quién era ese Jesús de Nazaret? ¿Qué tuvo que ver con el cambio político, social, religioso de la época? ¿Por qué murió de la manera que iba a morir? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Sí? Y entonces ya Marcos se inquieta. Y entonces quiere plasmar su propia versión a la luz de lo que ha escuchado. Entonces, Marcos, por eso se denomina la fuente Q, ¿cierto? Se denomina la fuente Q. En las Sagradas Escrituras hablamos de la fuente Q. La fuente Q es las personas o los escritos sagrados que, valga la redundancia, se escribieron inicialmente y que de ahí empezó como a pegarse todo lo que tiene que ver la tradición. ¿Sí? La tradición. Y es a esto lo que llamamos el libro de los 70. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿cierto? El libro de los 70. Y eran 70 hombres, 70 geógrafos que se empezaron a inquietar, y es lo que llamamos los exégetas de la iglesia, los padres que empezaron a investigar. Marcos es denominado, se le denomina, reitero, la fuente Q, porque fue el que inició a escribir acerca de la persona de Jesús. La Q también viene en griego, en alemán, Quere, fuente o centro. Quere, ¿cierto? Se escribe Quelle, eso es alemán, pero es Quere, ¿sí? Que es centro, que es fuente. Es lo que nos da pie o nos inspira a que nosotros también, pensamiento de Mateo y Lucas, nos da pie para nosotros también querer escribir conforme a. Ustedes han escuchado hablar de lo que se llama el parafraseo, ¿cierto? El parafraseo, eso es algo natural cuando uno le escribe y entonces dice confrontar. Ese confrontar quiere decir remítase a la fuente primaria y a la fuente real. Mateo y Lucas hicieron como una especie de parafraseo, pero también colocándole su propio tinte, su propio sello. Reitero, autor, estamos hablando es como unas fuentes, algo que tiene que ver con Marcos. Fue discípulo de Pedro, no conoció a Jesús, conoció a Jesús por medio de oídas, pero a la vez lo encarnó. Es denominado la fuente Q, ¿cierto? La fuente Q. Fecha de composición, ¿cierto? ¿Cuándo escribe Marcos? Guillermo, ya que en autor es discípulo de Pedro. Sí, discípulo de Pedro, sí. El autor Marcos, pero fue discípulo de Pedro, ¿sí?
que era denominado la Fuente Q. Exacto, discípulo de Pedro. La fecha de composición del Evangelio de San Marcos se da alrededor del año 60 y del año 70, ¿cierto? El año 60 y el año 70. Se escribe alrededor de este año. San Marcos se inquieta, decíamos ahora, se inquieta en querer escribir, pero San Marcos tiene algo muy particular que no van a tener los otros dos que hace 8 días yo se los mencionaba, ¿cierto? Que Mateo se tomaba la molestia o se toma la molestia de presentar toda la ascendencia de Jesús, de dónde va a venir el Mesías. Lucas se va a tomar entonces también, en el buen sentido de la palabra, la molestia o la dedicación de darle una parentela a Jesús. ¿De dónde? ¿Quién va a ser la mamá? ¿Quién va a estar al cuidado de él? Entonces por eso habla de la anunciación. Mientras que Marcos dice, pero Dios mío, este hombre vino con una finalidad, de una, metámosle pues como a lo que vino, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser como las finalidades o la palabra, pues, o lo más, podríamos decirlo, lo más central de Pedro, ¿cierto? Como lo más central de Marcos, perdón. Y es que demuestra la finalidad del Evangelio de Marcos es mostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cierto? De una, ¿sí? Va a mostrar. Todavía estamos aquí en esto. Vamos siguiendo es el cuadrito. No nos vamos a decir, ¿para dónde fue ya? ¿Dónde estoy? ¿En qué parte? No, vamos a seguir el cuadrito, ¿cierto? Vamos a seguir el cuadrito. Estamos en la fecha todavía. Estamos en la fecha. Entonces Marcos, en este tiempo, dice, no, vamos a hablar. Jesús vino a mostrarse como lo que era. Entonces, directamente. Por eso San Marcos empieza su evangelio en el capítulo 1, versículo 9, ¿con qué? Con el bautismo de Jesús. ¿Sí? Con el bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús, después del bautismo, es donde empieza su vida mesiánica. ¿Sí? Ya se da como el verdadero Hijo de Dios. Entonces Marcos dice, demostrar de una vez el mesianismo y que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? De una. A eso apunta San Marcos. En frente a la fecha, les voy a leer algo que tengo aquí tan bonito que dice que es discípulo de Pedro en su primer viaje apostólico, que fue en Roma al año del 60. Entonces, por eso se dice que se escribe en esta fecha aproximadamente entre el año 60 y 70, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser entonces ahora los destinatarios? Los destinatarios es a quién va dirigido el texto. Si bien, ojo, la Sagrada Escritura está abierta para todos nosotros en nuestros tiempos, ¿cierto? Pero en esa época habían unos destinatarios especiales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de saber dar a conocer de una manera directa a Jesús en esta población. Por eso nosotros, a la hora de coger la Sagrada Escritura y hacer con ella lección divina o empezar un estudio, debemos de preguntar ¿por qué este? ¿Por qué aquel? ¿Por qué el otro término utilizado en estos textos? Nos encontramos de que Jesús por allá se encuentra con una mujer cananea
Y cuando ella le dice, por favor, échame una manito, mi hija está muy enferma. Y entonces nos encontramos que Jesús le dice, no está muy bien darle la comida a los perros. Caramba, Jesús, ¿por qué es tan odioso? ¿Dónde le faltó la caridad? ¿Por qué Jesús es tan enojón, tan grosero? Ave María. Es preguntar, ¿por qué ese término? ¿Por qué la expresión perros? ¿Sí? Una persona que no tenga acceso o que no quiera tener una sana formación va a malinterpretar. Entonces, los destinatarios es a las personas que van dirigidas. ¿Por qué la manera de escribir? ¿Por qué la manera de hablar? ¿Por qué la manera de comportarse? ¿Qué género literario se utiliza en el momento? ¿Cierto? Entonces, es todo eso lo que debemos como preguntarle. Entonces, ¿cuáles son los destinatarios de San Marcos? Los cristianos de Roma. ¿Sí? Los cristianos de Roma. Los cristianos de Roma. Decíamos, él estuvo en un viaje misionero en Roma alrededor del año 60 y 70, 50, 60, 70, y entonces quiso escribirle ¿a quiénes? A los destinatarios de Roma, ¿cierto? A los destinatarios de Roma. Estuvo allí y se les escribe a los de Roma provenientes del paganismo, ¿sí? Los provenientes del paganismo. ¿Por qué a ellos? Porque venían, como su nombre lo dice, venían del paganismo, eran hombres y mujeres paganos. ¿A quién se le denomina pagano? ¿A quién? Los paganos, pues los que no tienen un Dios, sino que son varios. ¿Cierto? Lo decíamos hace 8 días cuando analizábamos cuando Pablo estuvo en Atenas, ¿cierto? Todos los que vienen del paganismo, los que no tienen una idea de Dios clara. Entonces Marcos les va a escribir a ellos. Esos van a ser los destinatarios de San Marcos. ¿Cuáles son las palabras claves para Marcos? Esto es otra cosa, muchachos, para nosotros tener un óptimo acercamiento a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Las palabras claves de Marcos, ¿cuáles van a ser? Primero, el anuncio del reino de Dios, ¿cierto? El anuncio del reino. El anuncio del reino. ¿Sí? ¿Cómo inicia el Evangelio? El Evangelio. Comienzo de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. El anuncio del reino es una de las palabras claves de San Marcos. ¿Sí? Otra palabra clave, el mesianismo de Jesús. Él es el Mesías. De una vez lo introduce, de una vez lo lleva a lo que tiene que venir, ¿sí? A lo que tenía que venir, a mostrarse como el Mesías. Otra palabra clave de Marcos es Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿cierto? Hijo de Dios. En San Marcos vamos a ver a lo largo y ancho de su escrito, de su obra, cómo nos va a ir hablando del anuncio del reino, cómo va a ir mostrando el mesianismo de Jesús y cómo va dando a conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Por favor,
alguien que me busque San Marcos, estamos en San Marcos 1, 1 y luego 9 y siguientes, es decir, 1, 1, Yo, 9 y siguientes. yo lo tengo. Entonces Emilsen va a leer el 1, 1 y Diana Osa el 9 y siguientes. Hago una salvedad, por si de pronto no saben buscar en las Sagradas Escrituras, pues yo creo que ya lo saben. Si estamos viendo San Marcos, entonces yo me voy a omitir decirles, busquemos el Evangelio de San Marcos. Si yo les digo, busquemos el capítulo 5, pues se sobreentiende que es San Marcos. San Marcos, porque estamos hablando de Marcos. Si les dije entonces San Marcos 1, 1, 9 y siguientes, quiere decir que leemos el capítulo 1 Versículo. y el versículo 1. Como vemos un punto, capítulo 1, versículo 9 y siguientes. Cuando ustedes vean punto y coma, quiere decir que es del mismo libro, pero el capítulo 9. ¿Sí? El capítulo 9. Cuando vean, si yo les hago esto, 1 rayita 20 es capítulo 1 del versículo 1 hasta el 20. ¿Sí? Pero entonces, como les dije ahora, 1, 1, 9 y siguientes hay un punto. Entonces es del capítulo 1 todavía. No es capítulo 9. ¿Listo? Así se busca en las Sagradas Escrituras y así es como se lee. ¿Sabíamos esto? Sí, sí, profe. Sí, profe, yo sí. Bueno, maravilloso. Entonces, ahí les deja pues como dato. Entonces, Emilsen solamente el versículo 1 y Diana Osa el versículo 9, pero esté atenta para yo decirle stop. ¿Listo? Listo. A ver, Emilsen. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo. Entre paréntesis, Hijo de Dios. Muy bien, ¿sí ven? Ya empezamos. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Si unimos esto, vamos a mirar que en sí el Jesús de Marcos es El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 9. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Muy bien. Tú eres mi Hijo amado. ¿Cierto? Esas son las palabras claves con las cuales ustedes y yo a la hora de entrar a estudiar el Evangelio de Marcos es pensar, vamos a buscar la persona de Jesús con estas tres características. Jesús vino, según San Marcos, a anunciar el reino de Dios. Jesús, según San Marcos, vino a mostrarse como el Mesías. Y en definitiva, Marcos dice que Jesús indudablemente es el Hijo de Dios. Con estas tres características, sabemos adentrarnos en qué es lo que pretende mostrar el autor. Si Marcos empieza con ello, es porque Marcos quiere entrarnos de una manera directa a ese conocimiento de la persona de Jesús. Los otros dos que vamos a ir viendo en el camino nos van a empezar con muchas antesalas. Con el niño Jesús, con la adoración, con los pastores, ven, 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 y Jesús, ven, ven, y llegó Navidad, ¿cierto?
Ya llegó. Mientras que él le dice, no papito, de una, bautícese y arranque. ¿Sí? Pero qué interesante. Según Marcos, comienza con esto, el anuncio del reino. Pero para que haya un buen eco, una buena sintonía en ese anuncio del reino, hágase Mesías. Pero para que se haga Mesías, necesitamos ¿qué? El agüita, la autoridad de que usted es el Hijo de Dios. Entonces se bautiza, es el Hijo de Dios y empieza a anunciar. Empieza el trabajo misionológico. ¿Claro hasta acá? Se bautiza. Muy bien. Y eso, sí. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo de Marcos es el león. ¿Sí? El león. San Marcos lo denomina el león. Hay una oración por ahí que dice, San Marcos de León, calma estas fieras. ¿Cierto? De ahí viene este término, San Marcos. ¿Por qué el león? Esto es otra cosa que ya ustedes son maestros en esto. Yo solamente aquí estoy dándoles como un recorderis. Ustedes tal vez cuando empezaron a estudiar o a adentrarse en esta inquietud evangelizadora y al mirar cada simbolismo de los evangelistas, dirían, pero ¿por qué un león? ¿Por qué aquel? ¿Por qué el otro? Todo tiene sentido en la manera de iniciar su escrito. ¿Sí? Todo sale de allí. ¿Por qué San Marcos es el animal del león? Por donde inicia a predicar. Por favor, estamos en San Marcos. No me cierren la Biblia, por favor, ¿cierto? Estamos en San Marcos todavía. Versículo 2 del capítulo 1. Por favor, Doris Acevedo y siguientes. Versículo 2, ¿qué? Y siguientes. Bueno, entró de nuevo en Cafarnaún después de algunos días y se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que ni a la puerta cabían, y él les dirigía la palabra. Le trajeron entre 4 un paralítico. No, señora. No, San ese no es. Marcos 1, versículos 2 y siguientes. Lo leo, Guillermo. Bueno, entonces Dale, sí, Jaime. como estaba escrito por el profeta Isaías, yo envío delante de ti a mi mensajero para que te prepare el camino. Voz que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Juan Bautista se presentó en el desierto bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados. Muy bien, demos hasta ahí. Bueno, Gracias. Voz que grita ¿dónde? en el desierto. En el desierto. Entonces el animal, el león, ¿por dónde inicia? Porque se inicia el evangelio en el desierto, ¿cierto? En el desierto. Y ahí también se le aduce a Jesús. No sé si ustedes han escuchado el texto que dice el león de la tribu de Judá, ¿cierto? El león de la tribu de Judá. Esto más que todo es un canto en Pascua, en Resurrección, ¿cierto? El león de la tribu de Judá venció la muerte y rompió las cadenas del pecado y nos liberó, haciendo alusión a Jesús. Pero, silenciemos micrófonos, por favor, gracias. Pero entonces es el león por la manera, o más bien la manera de donde inicia el texto como tal. Eso es el cuadrito que ustedes tienen ahí. Ahora sí les va a tocar hacer otra cosita y es, vamos a mirar la división del Evangelio. ¿Cómo divide San Marcos su obra? ¿Sí? Vamos a poner pues mucha atención a esto.
¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe, todo está No, muy profe, bien. así Muy está bien. bien. Como bien sabemos, entonces, el Evangelio de San Marcos consta únicamente con 16 capítulos. ¿Sí? Va a constar con 16 capítulos. Y vamos a ver cómo va a dividir cada capítulo San Marcos su obra. Y esto, muchachos, nos facilita de una manera admirable, a mi modo de ver, el deseo de querer entrar a estudiar. Muchas veces uno se sienta, bueno, yo oro a la luz de la palabra. Y entonces, Señor, donde usted me diga. Y entonces, imagínense una persona por ahí que tenga un problema amoroso, un problema afectivo, un problema laboral, y que se sintió con crisis existencial y que quiera suicidarse. Y entonces el amigo le dice, no hombre, no penses en eso, recurrí a las Sagradas Escrituras, el Señor te habla. Y entonces el hombre llega así todo angustiado y dice, Señor, por favor, dame luces, háblame, donde usted me diga, lo que usted me diga en la palabra, así es. Y buscó, y Judas se ahorcó. Ah, no, pues tan brusco tampoco, Señor, a ver, otra oportunidad. Y buscó, lo que has de hacer, hazlo ya. Ah, no, ya jodido, ¿cierto? Así no se habla en las Sagradas Escrituras. Es empezar y adentrarnos con preguntas, con qué posibles respuestas me puede dar el autor a la luz de. Por eso muchas veces cuando hablamos de lección divina o mucha gente vamos a hacer lección divina, hay que mirar con qué unción, con qué gracia e inspiración del Espíritu está haciendo esta lección divina, porque hay falsas interpretaciones, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, teniendo yo creo que este derrotero, que nos va a hablar cada capítulo, uno se emociona y uno dice, me voy a leer este libro, ¿sí? Me voy a leer este libro. Y para tener como esa seguidilla. Entonces, San Marcos, repito, tiene solo 16 capítulos. Solamente tiene 16 capítulos. Es el primero y el más corto de los evangelistas. ¿De qué nos va a hablar el primer capítulo? Entonces, el primer capítulo lo va a dividir en 10 secciones. ¿Sí? El primer capítulo lo va a dividir en 6 secciones. Entonces, yo lo voy a poner de esta manera. Entonces, capítulo 1, y lo va a dividir en 10 momentos. ¿De qué nos va a hablar entonces inicialmente el capítulo 1? Nos va a hablar de la predicación de Juan. ¿Cierto? La predicación de Juan. Ya lo acabamos de escuchar, doña Doris Acevedo nos hizo el favor cuando dice comienzo de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Una voz clama en el desierto y se le atribuye a Juan. Y entonces ahí mismo dice en el Evangelio, Juan, ¿cierto? Juan. La predicación de Juan, ¿de cuál Juan? Juan Bautista. El Bautista, ¿cierto? Porque hay que hacer la aclaración también. Porque puede ser Juan el Evangelista, Juan el vecino de ustedes, Juan Bautista. ¿Qué nos va a hablar Juan? Juan nos va a hablar de todo un acontecimiento que va a suceder. Por eso a Juan el Bautista se le denomina el precursor. Precursor significa el que anuncia algo que va a suceder. ¿Sí? Por eso también ustedes que son tan sagrados con la liturgia, que oran mucho,
algunos de ustedes rezan el oficio divino, la liturgia de las horas, en las vísperas, en el cántico de Zacarías, el Benedictus, por allá dice: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. ¿Ve? Si bien, miren qué interesante, si bien esto por allá lo dijo Zacarías, después de haber escuchado que iba a ser papá en su ancianidad, ya aquí en Marcos dijo: esto me lo dijeron, listo, de una. ¿Para qué vino San Juan sin tantas arandelas? A anunciar la venida de Jesús. Ahí está, ¿cierto? Mientras que su papá, claro, ¿qué papá no quiere componerle sonetos y echarle piropos a sus hijos? Todos. Entonces por eso se enaltece Zacarías y le dice a su hijo esto: te llamarán profeta del Altísimo. Aquí lo vemos, ¿sí? Aquí lo vemos. En el capítulo 1, una preguntita. la predicación de Juan el Bautista. Sí, señora. O sea, que ellos también eran, o Marcos en este caso, era conocedor del Antiguo Testamento. Era como... No. ¿Cierto? Recuerden que este cántico es del Nuevo Testamento, de Zacarías, San Lucas. Y obvio, Pedro, al escuchar todo lo que Jesús le dijo, él se interesó. Entonces, como él era discípulo de Pedro, Pedro le contó: vea, él tenía un primo que es Juan el Bautista, él fue el primer profeta, por así decirlo, del Nuevo Testamento, el que nos anunciaba que él iba a llegar. Entonces él se inquietó, ¿cierto? Pero Marcos, recuerden que este cántico y Zacarías es del Nuevo Testamento. ¿Listo? Muy bien. Segundo, estamos en el capítulo primero. ¿De qué nos va a hablar entonces San Marcos en su capítulo 1? Ya nos predicó a San Juan, ya nos predicó, ya nos dijo que iba a venir alguien. Y entonces luego nos va a hablar del bautismo de Jesús. ¿Cierto? El bautismo de Jesús, que ya muchas gracias a Diana Osa hemos acabado de escuchar este tiempo. ¿Cierto? El bautismo. ¿Qué nos vamos a encontrar con el bautismo? Yo ya les dije a ustedes cuando vimos la materia de sacramentos, que el bautismo nos va a generar una gracia. Y la gracia es ser los hijos adoptivos de Dios. Y aquí lo vemos. Recuerden cuando yo les hablaba en esa clase, que cuando hay mucha gente que dice, por ejemplo, muchos hermanos de otras denominaciones religiosas o ideologías religiosas, le dicen a usted: pero es que si no está en la Biblia no aparece. Eso, muéstreme todo con la Biblia. Entonces ahí está. ¿Dónde dice que el bautismo me hace hijo de Dios? Ahí está. ¿Cierto? San Marcos. Entonces ahí está. Nos van a hablar entonces del bautismo. ¿Qué gracias se reciben en el bautismo? Si Jesús recibió esas gracias, pues nosotros también recibimos esas gracias del bautismo. Y si nos ponemos a analizar esa perícopa, esa escena, sacamos mucha cosa. ¿Cuál gracia recibimos? Pues primero, la gracia del Espíritu Santo, ¿sí? La que nos consagra. Acá en Marcos no va a decirnos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue a... En Lucas sí, en Lucas capítulo 4, si mal no estoy, va a decir eso. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es algo que Jesús, según en Lucas, ya viene con esa unción que recibió ¿dónde? En el bautismo. En San Marcos va a decir: y el Espíritu lo condujo al desierto. ¿Ve? En Marcos, después del bautismo, ese Espíritu que bajó del cielo lo condujo al desierto. Y en Lucas, ese Espíritu que bajó en el bautismo lo condujo ¿a dónde?
Lo a lleva la primero a sinagoga, predicar. ¿cierto? A la sinagoga. Si bien estuvo en el desierto, pero ese espíritu lo envió a la sinagoga. Cuando él va en el templo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a todos. Profe, Sí, ahí cuando él entró en la sinagoga, él no estaba leyendo el rollo de Isaías, pero ¿quién va con ese espíritu? pero Jesús. Exacto, porque Isaías estaba prefigurando a, Ya, ¿sí? sí. Recuerden que el Nuevo Testamento, cuando ustedes vean Sagradas Escrituras, se adentra más en eso, pero el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa del Antiguo, ¿sí? Isaías estaba prefigurando la persona de Moisés, prefigura la persona de a Jesús como el liberador, ¿cierto? Isaías prefigura a Jesús como el que anuncia la buena nueva, bajo la acción y la gracia del Espíritu. Por eso el Espíritu es el que nos impulsa a evangelizar. ¿Sí? Es eso. Tercero, miren qué interesante toda la secuencia que tiene. Las tentaciones. ¿Sí? Las tentaciones. Profe Guillermo, Sí, señora. entonces en Marcos y en Lucas hay una contradicción después del bautizo de Jesús. ¿Por qué? Porque en Marcos lo lleva al desierto y ahí sufre, pues ahí pasa las tentaciones Jesús, ¿cierto? Y en Lucas lo lleva a la sinagoga, donde desenrolla el libro de Isaías, el capítulo 63, y dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Pero ¿de dónde viene Jesús antes de llegar a la sinagoga? Él ya viene del desierto. Del desierto. También fue al desierto. ¿Cómo? ¿Sí? ¿De dónde llega Jesús cuando entra a la sinagoga? Sí, pero mire que Marcos después del bautizo fue al desierto. Exacto. Y en Lucas también y en Marcos también. Va a la sinagoga. Pero no después del bautismo. Ah, es que eso lo estoy entendiendo así. No, exacto, no después del bautismo. Después del bautismo va al desierto. Pero en Marcos va a decir, y el Espíritu lo condujo al desierto, ¿cierto? En San Marcos lo va a decir de esa manera. Vámonos para el versículo 12. Versículo 12. Vamos a darle espacecito a otros que han compartido. Me encanta la manera tan proactiva de Milsen, de querer compartir y de participar, pero vamos a darle espacio a otros compañeros. Diana. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Muy bien. Lo condujo al desierto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Marcos nos pone o nos muestra a Jesús en las tentaciones en el desierto? Como nos dicen otros evangelios, que compartió nuestra condición humana menos en el pecado, entonces lo metemos a prueba de fuego. ¿Sí? A prueba de fuego. Y entonces, obvio, sabiamente va a vencer todas las tentaciones. Pero esto hay que hacerle una lectura. ¿Qué quiere decir San Marcos? San Marcos, ¿pensando en quién? A ver, Héctor, San Marcos, ¿en quién está pensando acá? Cuando está escribiendo. San Marcos está pensando lógicamente en Jesús. No, en nosotros, en los lectores. Ah, no, en los paganos. En los paganos, muy bien. Sí. Eso, muy bien. Él está pensando en ello. Entonces, todos los provenientes del paganismo dicen, ah, güey madre, es que este también sufrió tentaciones, este también sufrió estas vicisitudes. Entonces, si él pudo, ¿por qué nosotros no? También ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos que estar en esos destinatarios? Y los debemos estar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz e inerrante. Recuerden lo que hablamos hace 8 días.
Si Jesús compartió nuestra condición humana menos en el pecado, entonces tenía que enfrentarse también a las luchas, ¿sí? Estaba con lo que nosotros a diario luchamos, con el bien y con el mal, ¿sí? ¿Cómo es nuestra vida aquí, en esta escena, en las tentaciones? ¿Cómo es nuestra vida con y sin el Espíritu? Supongamos que si Jesús no tuviese el Espíritu, a alguna de las cuatro tuvo que haber caído. Pero como estaba envuelto, como hablábamos hace 8 días de cuando Pablo iba camino a Damasco, Saulo, como estaba envuelto por esa luz, por esa gracia, fue capaz de vencer. Cuando nosotros no estamos en conexión con la gracia del Espíritu, caemos. Y es una lucha constante. Usted y yo nos levantamos, caminamos y nos acostamos con esas dos fuerzas. Con la del mal y con la del bien. ¿Sí? Hay una canción por allá que dice, tú eres ángel o demonio, ¿cierto? Es como una salsa. Unas veces, o también hay una ranchera que dice, yo soy tu ángel guardián, y otro dice que es el demonio, el pervertido y no sé qué, ¿cierto? Sale como toda esa parte nuestra. Pero San Marcos dice, Jesús venció las tentaciones porque le hizo caso a la gracia que llevaba. Nosotros estamos bajo esa gracia. ¿Cuándo hemos recibido esa gracia? En el bautismo. En el bautismo ya nos lanzaron a vivir en medio del mal y del bien. Por eso, antes del bautismo a nosotros, en el bautismo a nosotros se nos purifica del pecado original. Y ya con el bautismo entramos a incursionarnos con los demás pecados. Por eso ya necesitamos administrar o que nos administren el sacramento de la confesión para purificarnos. Entonces, en las tentaciones, en el desierto, Marcos lo introduce de una. Y ahí va a empezar él a descubrir de quién es o de qué está hecho. ¿Sí? Miren que el demonio en esas tentaciones le va a decir, si eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Si eres el Hijo de Dios. Aquí en San Marcos no nos van a mostrar las 4 tentaciones como tal, mientras que Lucas sí. Aquí solamente dice, lo condujo al desierto. Y después dice que su vida, después de que pasó los 40 en el desierto, vivió entre animales salvajes y los ángeles le servían. Estuvo siempre en eso. Ángeles salvajes, el mal. Y los ángeles le servían el bien. Estoy en medio de ello. Claro está acá. ¿Sí? Luego nos van a hablar de el cuarto momento. Jesús inicia su ministerio. Jesús inicia su ministerio. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Cuando hablamos de Jesús inicia su ministerio, nos va a decir de que el bautismo ya le abrió las puertas para empezar su vida misionera. En los otros evangelistas que vamos a ver en el transcurso de todos estos días que faltan,
lo empiezan a mostrar como el enviado de Dios. Y es necesario en darse ya a conocer como el Mesías, como el misionero, como el Hijo de Dios, pero después del bautismo. Como acá ya está bautizado, ya tiene la gracia, ya pasó la prueba, en el desierto empiece. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Entonces Jesús lo que va a hacer es empezar su ministerio. ¿A qué vino? A darle respuesta ¿a qué? A esto, a la predicación. A lo que Juan nos dijo, va a venir otro detrás de mí y él nos va a decir esto, 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 esto y esto. ¿Sí? Y entonces Jesús empieza su ministerio después de. Muy bien. Luego nos va a decir en quinto momento que Jesús llama a los pescadores. Profe, ¿Aló? profe, discúlpeme si ya lo había dicho, estamos aquí para recordar en qué edad fue bautizado Jesús. Me disculpa. A ver, pues edades como tales no hay. Se hace una aproximación que 30 años, porque primero aduciendo a su descendencia judaica, ¿sí? Y dice que el ministerio de Jesús duró apenas 3 años. Y como el ministerio inicia, lo vemos acá, después del bautismo, entonces se deduce que fueron 30 años. Pero no hay algo exacto a esa información, doña Marta. Bien. Gracias, profe. Jesús llama entonces a los pescadores, ¿cierto? Jesús llama a los pescadores. ¿Eso dónde lo vamos a ver? ¿En qué capítulo, Ana Isabel? En el capítulo 16. En el capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo... Eso, pues, ¿cierto? Sí. Todo esto es el capítulo 1. Atenti, ¿cierto? Pero está en el versículo 16, cuando Jesús llama a los primeros 4 discípulos, ¿cierto? A los 4 primeros discípulos. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. ¿Cierto? Ahí está. ¿Cómo Jesús empieza? Es decir, ya Jesús va a necesitar colaboradores. Ya Jesús va a necesitar que yo vine a la extensión del reino, pero es que yo solo no puedo. Necesito a alguien que quiera arriesgarse, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Que quiera arriesgarse. Por eso dice ahí en el versículo 16, mientras Jesús pasaba por la orilla del mar, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar. Jesús les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice el versículo 18? Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Una respuesta de Jesús. Aquí Marcos le está diciendo a los destinatarios y hoy nos dice a nosotros. Jesús está en un constante llamamiento. ¿Qué tan presto estoy yo para darle una respuesta? Recuerden por allá cuando vimos en el tema de los sacramentos, la vocación en el sacramento del orden sacerdotal, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Puedo preguntar aunque no sea de clase del semestre pasado. Diga, ya no me vale. Ok, listo. No me pague pues la cámara, Diana, que ahí sí ya es bueno. Ok, ¿cierto? Jesús llama. Y recuerden cuando hablábamos de ese llamamiento, cuando estábamos hablando del ministerio del orden. ¿Quién es el que llama? Dios, en este caso Jesús. ¿Quién responde? El hombre, pero una respuesta libre y voluntaria. ¿Sí? Libre y voluntaria. Como nos va a decir también en el versículo 20. Jesús también llamó a ellos
y dejando a su padre Zebedeo, lo siguieron. Juan, perdón, ¿yo por qué tengo a Juan? Bueno, porque Juan es el que está predicando, ¿cierto? Aquí. Pero Marcos le está diciendo a la gente de Roma que el seguimiento a Jesús es un seguimiento inmediato. Es abandonar aquello que nos esclaviza para seguirle. Y entonces ahí está la figura del llamamiento y del seguimiento. Luego nos va a hablar en el capítulo 1 sobre un hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿cierto? Estamos en el versículo 21. ¿Sí? Podríamos decirlo, Jesús sana a un endemoniado. ¿Sí? Jesús sana a un endemoniado. Esto nos tiene que ir hablando también, muchachos. Cuando lleguemos al tema de los milagros de Jesús, ahondaremos un poco, pero ¿qué quiere Jesús mostrar con? ¿Qué quiere presentar? ¿Qué quiere hacer que la gente descubra con esto? Entonces también habla sobre el sentido, es que yo vine también para sanar. Yo no únicamente vine a anunciarles el reino. Yo vine también para sanar, para recobrarle la dignidad perdida porque recuerden que en esa época toda enfermedad se le aducía al pecado. ¿Sí? Toda enfermedad. Miren que por allá, cuando se le presenta el ciego de nacimiento, los mismos discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque tienen un pensamiento antiguo. Es que esto es consecuencia del pecado, cosa que todavía ustedes y yo a veces tenemos, ¿cierto? Que es lo que llamamos es que la ley del karma, ¿cierto? Es que todo en la vida se paga, y es que no sé qué, y es que eso es producto de ese pecado, y ¿cierto? Porque todavía nos quedamos con eso. No hemos visto la gran liberación en la persona de Jesús. Todavía tenemos pensamiento del Antiguo Testamento, alusivo a lo que dice el libro del Deuteronomio. El pecado de los padres recaerá sobre sus hijos. No. Entonces estamos Profe, Guillermo, tengo una pregunta. En Sí. estas sesiones estamos dividiendo a Marcos en el capítulo 1. Estoy mirando aquí un subtítulo antes de curar al endemoniado. No parece que Cristo fija su residencia en Cafarnaúm. Entonces, no faltaría esa, ¿no? Pues pregunto porque lo veo aquí en la Biblia mía subrayado. Bueno, está bien. Cuando él inicia este ministerio, acá, ¿lo inicia dónde? En Cafarnaúm. No, en Galilea. ¿Sí? Hay Él mucho- inicia su ministerio en Galilea. Ya, Profe, sí, qué pena. Ahí cuando pasaste allá a mí me interesa comentar lo siguiente, cuando uno dice, sí, todo viene del pecado de los padres porque ellos pecaron, de igual forma en el Antiguo Testamento el pecado pues de Adán y Eva. Nosotros cuando ya nos entramos en esta historia de salvación, en la buena nueva, es cuando asumimos que en él, digamos, todo se convierte. Pero cuando decimos en lo psicológico, bueno, lo filosófico, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ahí, si yo no conozco esta historia de salvación inherente a esa expresión, está el pecado. bueno, muy bien, muchas gracias por el aporte, muy amable. Avancemos. Jesús, entonces, frente a la pregunta de Héctor, inicia entonces el ministerio en Galilea, pero aquí, cuando ya empieza con este endemoniado, ya él pasa a Cafarnaúm, es decir, va a iniciar su predicación en Cafarnaúm, ya terminó aquí en Galilea, ¿sí?
ya terminó aquí en Galilea. Ya, como dice, instala su residencia, separó la habitación en el hotel de Cafarnaúm, es porque ya está allá instalada, ¿cierto? Ya se va a instalar allá, porque es el momento donde vamos a iniciar, como por así decirlo, la segunda parte de la misión. Profesor, Claro, pero la sanación del endemoniado está en el versículo 23 y en el 21 está lo de la llegada a Cafarnaúm. Desde ahí empieza, por favor, desde ahí empieza. Muy bien. Luego viene, miren qué interesante, aquí en Galilea empieza como a llamar a sus discípulos, empieza como un itinerario de buscar evangelizadores para que empiecen a... En Cafarnaúm va a empezar como esa seguidilla de curaciones. Después de curar al endemoniado, sigue otra curación que va a ser la suegra de Pedro, ¿cierto? Entonces Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que Jesús empieza antes a sanar la suegra de Pedro y al endemoniado anterior? Y es que requiere, reitero, les va a cobrar la dignidad perdida por el mal, por el pecado. Cuando uno recibe la gracia de Jesús, automáticamente se inspira. Se inspira. ¿En qué se inspiró la suegra de Pedro? En servirles. Me siento bien, me siento ya toda activa, vamos a darle un tintico, vamos a servirle, ¿sí? Vamos a darle un tintico. Luego nos dice también que sana varias veces o varias curaciones, sana muchas veces más, podríamos decirlo así, muchas veces más. Y lo vamos a ver en el versículo 25 que dice numerosas curaciones. ¿Sí? Numerosas curaciones. Y termina los otros dos características con que Jesús recorre predicando y Jesús sana a un leproso. Ahí termina el capítulo 1. Jesús, después de sanar a mucha gente más, Jesús sigue predicando. Entonces continúa la predicación y cierra este capítulo con la curación del leproso, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cómo va dividiendo entonces San Marcos su evangelio de, vale la redundancia, su escrito de Marcos? ¿En el 9 cuál es? El 9 es Jesús continúa su predicación, ¿cierto? Jesús continúa la predicación. Y el último, Jesús cura a un leproso, ¿cierto? Que es en el versículo 40. Entonces, el capítulo 1 va del versículo 1 hasta el versículo ¿qué? Hasta el versículo 45. ¿Cierto? 45. Ahí está entonces toda la división del primer capítulo de Marcos. ¿Claro hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Faltan 5 minutos, ¿me lo regalan? Sí, señor. Bueno, un momentico pues, por favor. Tocó. No, y el que no quiera pues se puede retirar. Sí, porque... Tocó porque esto estaba como muy bueno. Bien, vamos a mirar entonces, el que de pronto no pueda estar estos 5 minutos de verdad puede tranquilamente abandonar la reunión, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Vamos a mirar rápidamente el capítulo 2. El capítulo 2. El
capítulo 2. Bien. Ahora Marcos en este capítulo lo va a reducir. Miren que el capítulo primero era el más amplio, ¿sí? Era el más amplio, porque era ya, como les decía, introducir a Jesús a lo que venía. Ya en el capítulo 2 en adelante va a ser un poco más preciso. Entonces en el capítulo 2 lo divide en 4 momentos. Primero, Jesús sana a un paralítico. Miren que continúa, ¿cierto? Jesús sana un paralítico. Jesús sana un paralítico. ¿Cuál es? Siempre, muchachos, veamos y hagámosle la lectura. Frente a las sanaciones hay algo. ¿Qué pretende? ¿Qué busca Jesús con esto? ¿Sí? Un paralítico. Y miren lo que dice ahí en el capítulo 2. ¿Cómo inicia esa introducción? Jesús sana a un paralítico de dos cosas, de su pecado y de su enfermedad. Acá nos quiere decir Marcos que Jesús no solamente está interesado, reitero, en que usted y yo recobramos la salud física, sino sobre todo la salud espiritual, para poder estar en esa gracia y en esa conexión con Dios. Luego viene en el segundo llamamiento de Leví. ¿Cierto? El llamamiento de Leví. En el mío, profe, dice vocación. Llamamiento o vocación, ¿cierto? El llamamiento de Leví o la vocación de Leví, ¿cierto? ¿Quién era Leví? Recuerde que los levitas, Leví era para el Antiguo Testamento, el término Leví significa sacerdote, ¿cierto? Por eso es el libro del Levítico, que es el libro del Antiguo Testamento que nos va a hablar de toda la parte sacerdotal, pero aquí nos va a hablar de Leví. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví. ¿Quién era? Mateo. Mateo, ¿cierto? Pero miren que aquí nos habla Leví, mientras que en Mateo pues va a decir llamamiento de Mateo. Aquí es Leví, ¿cierto? De Leví, por la descendencia que tenía. Entonces, llama o la vocación de Leví. Luego nos va a decir sobre la pregunta del ayuno. ¿Cierto? La pregunta del ayuno. Cuando a él le hacen la pregunta, ¿por qué sus discípulos no ayunan y los discípulos de Juan sí? Entonces los fariseos o los saduceos del momento le van a preguntar sobre eso. Lo vamos a ver en el versículo 18. Dice, un día estaba ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntarle a Jesús, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? ¿Qué quiere decir? Jesús da frente a esa respuesta, ¿por qué tienen que ayunar si tienen al esposo con él? Llegará el momento en que le quitarán el esposo y ahí sí tienen que ayunar. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras uno está en la presencia de Dios o con Jesús, porque tiene que pasar necesidades. ¿Quién pasa necesidades? El que está alejado, el que se ausenta, ¿sí? Eso pues hace pues como esa alusión. Y por último, en la cuarta parte, los discípulos segando, ¿cierto? Recogen
las espigas, ¿sí? Los discípulos recogen, segan las espigas, ¿cierto? Recogen las espigas. Aquí en este, Guillermo, me parece la cuestión del sábado, ese es el título que me parece. Eso. La cuestión del sábado es eso, porque Jesús de una u otra manera hace el trabajo cuando para la ley no era permitido trabajar en sábado, ¿sí? Entonces, eso es en el 23, en el versículo 23. Un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. ¿Sí? Era sábado, es decir, sábado no se podía hacer absolutamente nada, porque era para el Señor. Muy bien, entonces tenemos que el capítulo 2 va del versículo 1 hasta el versículo 28. Ahí tenemos entonces estos dos primeros capítulos de la división de Marcos. Evaluemos el encuentro, por favor, de hoy y terminamos. Y les ofrezco excusas por quitarles un minutico más. No os preocupéis. Evaluemos el encuentro, vamos a ser muy breves, por favor. Profe, muy interesante la clase, se fue muy rápido. Muy interesante el tema. Muchas gracias. Con mucho gusto, Snedy. Profe, gracias por su claridad, convicción. Con mucho gusto. Ana Isabel. A ver, que haya bien. Rico, profe, porque quedó muy desmenuzadito los capítulos, muy entendible. Muchas gracias. Con mucho gusto. Profesor, excelente la clase, muy bien explicado. Lo más importante, nos quedó muy claro las citas bíblicas. Excelente, muchas gracias. Bueno, con mucho Gracias, gusto. profesor. Bueno, muy bien. Usted nos dio cátedra. ¿Por qué? Ah, pues semejante biblioteca que es usted. Tiene una Biblia. Mucha claridad en el tema, muchísimo. Bueno, con mucho gusto. Y Dios le pague. a ustedes por la recepción y por todo. Dios les pague y feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias.